Hermanos, buenas tardes. Aquí con ustedes nuestro hermano, su hermano César Arévalo. Me gustaría que me digan, hermanos, si me pueden escuchar bien para seguir con el tema. Hoy es la segunda parte que vamos a estudiar sobre referente al bautismo de infantes según la obra de Juan Calvino. Las instituciones de la religión cristiana. Y me gustaría de que ustedes me digan si todo me escuchan bien. Muy bien, entonces uh, voy en este momento, entonces vamos a continuar con este tema muy importante, que es lo que tiene que ver con cuál es la enseñanza reformada en cuanto al bautismo de infantes, y no hay nada mejor que estudiar lo que escribió Juan Calvino. Um, pueden tener a la mano, entonces algo para que puedan tomar notas en caso que tengan alguna pregunta. Ok, entonces vamos a empezar. Muy bien, también a los hermanos que están en el chat conmigo de pláticas, les digo de que ya puse también el documento para que lo puedan descargar y así ustedes puedan seguirme. Uh, entonces vamos a iniciar. Vamos a hacer una oración. Oren conmigo en este momento. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor y misericordia. Bendícenos, Señor, para que podamos entonces entender este tema. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, entonces como introducción, vamos a hacer un recuento de lo que se hizo la semana pasada. La semana pasada, entonces, vimos que la primera parte de lo que tiene que ver con bautismo de infantes, Juan Calvino dice que la Escritura muestra primeramente que el bautismo apunta a la limpieza del pecado que obtenemos por la sangre de Cristo, y en segundo lugar a la mortificación de la carne, que consiste en la participación en su muerte, por la cual los creyentes se regeneran a la novedad de la vida y por lo tanto a la comunión de Cristo. También vimos que como puntos generales se puede referirse a todo lo que la Escritura enseña sobre el bautismo con esta adición, que también es un símbolo para testificar nuestra religión a los hombres. Ahora, desde antes de la institución del bautismo, el pueblo de Dios tuvo la circuncisión en su lugar, ¿no? Veamos, Calvino dice, hasta qué punto entonces estas dos señales difieren y hasta qué punto se parecen, la circuncisión y el bautismo, ¿no? Vemos también que el primer acceso a Dios, la primera entrada a la vida inmortal es la remisión de los pecados o perdón de los pecados. De esto se sigue que esto corresponde a la promesa de nuestra purificación en el bautismo. Además, como hemos demostrado, dice Calvino que Cristo, en quien residen ambos, es el fundamento del bautismo. Así también debe ser el fundamento de la circuncisión, porque le fue prometido a Abraham y en él todas las naciones son bendecidas. Para sellar esta gracia, se agrega el signo de la circuncisión. No hay diferencia en el significado interno, del cual se debe estimar todo el poder y la naturaleza peculiar del sacramento. La única diferencia que queda es en la ceremonia externa.
que es la parte menor de ella. La parte principal consiste en la promesa y la cosa significada. Si el pacto permanece firme y fijo, no es menos aplicable a los hijos de cristianos en la actualidad como cuando lo fue a los hijos de los judíos en el Antiguo Testamento. Entonces, más o menos fue lo que vimos la semana pasada. Ahora vamos a ver entradas del 6 hasta el 9 del mismo libro 4 de la introducción, perdón, de las instituciones de Juan Calvino en cuanto al bautismo de infantes. ¿Qué dice la entrada número 6? Dice, la diferencia es en el modo de la operación solamente en cuanto a la circuncisión y al bautismo. ¿Cuál es la diferencia entre bautismo y circuncisión? Es en el modo externo de la operación. No, las escrituras nos dan un conocimiento aún más claro de esta verdad, porque es más evidente que el pacto que el Señor una vez hizo con Abraham. Eso se ve en Génesis 17:14. Dice, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo porque ha violado mi pacto. 17:14. No, no es menos aplicable a los cristianos ahora de lo que era antiguamente por el pueblo judío. Y por lo tanto, esa palabra no tiene menos referencia a los cristianos que a los judíos. A menos que, de hecho, imaginemos que Cristo, por su advenimiento, disminuyó o redujo la gracia del Padre, una idea que no está libre de execrable blasfemia. Lo que está hablando es en cuanto a que el pacto que hizo con Abraham también se aplica al signo y sello del bautismo, porque cuando hizo con Abraham el signo y sello fue la circuncisión. En este entonces es el pacto es con Cristo, entonces es el bautismo. Por lo tanto, dice, ambos hijos de los judíos, porque cuando fueron herederos de ese pacto, fueron separados de los paganos, fueron llamados una semilla santa. Y esto está en Esdras 9:2, dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Versículo 13 está en Isaías 6:13, y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Y por la misma razón los hijos de los cristianos, o aquellos que tienen un solo Padre creyente, son llamados santos, y por el testimonio del apóstol Pablo, difieren de la simiente impura de los idólatras. Aquí lo que Pablo está diciendo de que si uno de los padres es santo, entonces ellos son santos a virtud de eso, y Calvino muestra entonces esto en 1 Corintios 7:14, cuando dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos, dice. Entonces, dado que el Señor inmediatamente después de que el pacto fue hecho con Abraham, ordenó que fuera sellado en los niños por un sacramento externo, ¿no? En Génesis 17:12 dice, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de su linaje. ¿Cómo puede decirse que los cristianos no deben atestiguarlo en el presente y sellarlo con sus hijos? Pregunta Calvino. Que no se objete que el único símbolo por el cual el Señor ordenó que su pacto fuera confirmado fue el de la circuncisión, que fue abrogado hace mucho tiempo. Es fácil responder que, de acuerdo con la forma de la antigua dispensación, Él designó la circuncisión para confirmar su pacto, pero que siendo abrogada, la misma razón para la confirmación aún continúa. Una razón que tenemos en común con los judíos.
Por lo tanto, siempre es necesario considerar cuidadosamente lo que es común a ambos y cuál es la diferencia de ambos. El pacto es común y la razón para confirmarlo es común, ¿no? El modo de confirmarlo es diferente, porque antes tuvieron la circuncisión, en lugar de lo cual ahora tenemos el bautismo, dice Calvino. De lo contrario, si se nos quita el testimonio por el cual los judíos tenían asegurada la salvación de su simiente, la consecuencia será que por el advenimiento de Cristo, la gracia de Dios, que anteriormente fue dada a los judíos, es más oscuro y menos atestiguado para nosotros. Esto no puede decirse sin que sea un insulto extremo a Cristo, por quien la infinita bondad del Padre ha sido más brillante y benigna que nunca cuando derramó sobre la tierra y declarada a los hombres. Esto debe confesarse que no puede ser más confinada y menos claramente manifestado que bajo las oscuras sombras de la ley. La entrada número 7 dice: Cristo invitó y bendijo a los niños. Nosotros no deberíamos excluirlos del signo y beneficio del bautismo. De ahí que nuestro Señor Jesucristo, para dar un ejemplo del cual el mundo pueda aprender, en lugar de limitar la gracia del Padre, amablemente toma a los niños en sus brazos y reprende a sus discípulos por tratar de prevenirlos a que vengan a Él. Entonces, aquí Calvino muestra o cita Mateo 19:13, que dice: entonces les fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Termina eso. Entonces Calvino sigue: porque estaban manteniendo a aquellos a quienes el reino de los cielos pertenecía, por medio del cual solo hay acceso al cielo. No, o sea, lo que Calvino estaba diciendo, que cuando cuando los discípulos estaban manteniendo, agarrando a los niños, Jesús estaba diciendo que el reino de los cielos pertenece a ellos. Ahora, alguien pregunta: ¿qué semejanza hay entre el bautismo y nuestro Salvador abrazando a los niños pequeños? ¿No? No se dice que él haya bautizado, ¿no? Sino que él más bien dice que lo ha recibido, los ha abrazado y bendecido. Y por lo tanto, si imitamos su ejemplo, debemos dar a los infantes el beneficio de nuestras oraciones, pero no bautizarlas, dicen los que objetan esto. Calvino responde: tenemos que atender al acto de nuestro Salvador un poco más cuidadosamente que lo que hacen estos hombres, porque no debemos pasar por alto el hecho de que nuestro Salvador, al ordenar que se traigan los niños pequeños, agrega la razón: de tal es el reino de los cielos. Y luego testifica su buena voluntad mediante un acto, es el cual es cuando los abraza y con oración y bendición los recomienda a su Padre. Si es correcto que los niños sean llevados a Cristo, ¿por qué no deberían ser admitidos al bautismo, el cual es el símbolo de nuestra comunión y compañerismo con Cristo? Pregunta Calvino. Si el reino de los cielos es de ellos, ¿por qué se les debe negar el signo por el cual el acceso, por así decirlo, se abre a la iglesia, que al ser admitido en ella pueden ser inscritos entre los herederos del reino celestial? ¿No? ¿Cuán injustos habríamos de ser al ahuyentar a aquellos a quienes Cristo invita, a considerar a aquellos a quienes adorna con sus dones, a excluir a aquellos a quienes Él espontáneamente admite? Pero si insistimos en discutir la diferencia entre el acto de nuestro Salvador y el bautismo, ¿en cuánta estima más alta debemos tener el bautismo, por el cual testificamos que los bebés están incluidos en el pacto divino, que tomar, abrazar, imponer las manos a los niños y orando por ellos, actos por los cuales Cristo, cuando está presente, declara que ambos son suyos y que son santificados por Él? Por las otras amenazas con que los objetores se esfuerzan por debatir este pasaje, solo traicionan su ignorancia. Objetan que debido a que nuestro Salvador dice: no detengan niños pequeños por venir a mí, debe haber tenido varios años los niños y estar en condiciones de venir.
Pero los evangelistas los llaman paidia, un término griego, término que denotan a los bebés aún en los pechos de sus madres, o sea, no podían caminar. El término venir se usa simplemente para acercarse, no implica que ellos podían venir a sí mismos. Vea las sutilezas a las que los hombres están obligados a recurrir cuando se han endurecido contra la verdad. No hay nada más sólido en su alegato que el reino de los cielos no está asignado a los niños, sino a los que son como niños, ya que la expresión es de los tales, no de ellos mismos. Si esto es verdad, ¿cuál será la razón por la que nuestro Salvador emplea para demostrar que no son extraños para Él desde que tienen edad? Cuando Él ordena que a los niños pequeños se les permita acercarse a Él, nada es más claro que se refiere a nuestra infancia. Para que esto no parezca absurdo, agrega, de los tales es el reino de los cielos. Pero si los bebés deben necesariamente ser comprendidos, la expresión de tales muestra claramente que los bebés mismos y aquellos que son como ellos están en la intención de la frase. Lo que está diciendo aquí Calvino prácticamente es que cuando Jesús dice no impidáis a los niños venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos, está implicando el hecho de que Jesús está admitiendo de que los niños, ¿no? De que los niños de que el reino de los cielos pertenece a los niños y por lo tanto son parte del pacto y como consecuencia entonces no se les puede negar la señal y sello del bautismo, porque para entrar al reino de Dios entonces la señal y sello es el bautismo. Muchos de los que estaban en contra de eso decían, bueno, en realidad ya estaban grandes, ellos podían caminar. Calvino dice no, porque el término venir o el término niños es un término en griego que significa niños que va desde niños que estaban inclusive amamantando, que no podían caminar y que por lo tanto no podían acercarse por sí mismos. Entonces está incluido eso. Y también cuando dice de los tales al reino de los cielos, entonces está incluido los niños mismos y aquellos que estaban también ya más grandes. Es lo que dice en la última parte, como respondiendo a las objeciones de los anabautistas que se oponían al bautismo de niños. Entrada número 8, el silencio de la Escritura sobre la práctica del bautismo infantil. Cada uno todos deben ver ahora que el paedobautismo, el cual recibe un apoyo tan fuerte de las Escrituras, no es de ninguna manera una invención humana. Tampoco hay nada plausible en la objeción, que en ninguna parte leemos que un solo niño haya sido bautizado por las manos de los apóstoles. Eso es una objeción. Porque aunque esto no está expresamente narrado por los evangelistas, sin embargo, asimismo no está expresamente excluido cuando se hace mención de cualquier familia bautizada, ¿no? Y menciona, por ejemplo, Hechos 16:15 y el 32, cuando dice, y cuando fue bautizado y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Y en el versículo 32 de Hechos 16 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué hombre de sentido argumentará a partir de esto que no fueron bautizados? Los bebés, se refiere. Si tales clases de argumentos fueran buenos, sería necesario, de manera similar, prohibir a las mujeres en la cena del Señor, dice Calvino, ya que no leemos que alguna vez fueron admitidos en los días de los apóstoles. O sea, lo que está diciendo aquí Calvino es, bueno, los objetores dicen, no, bueno, Hechos 16, 15 y 32 dice familia, pero no dice que los niños tienen que estar. Entonces Calvino responde y dice, bueno, si es verdad, entonces también cuando se refiere a la cena del Señor, no incluye a mujeres. Y como no incluye a mujeres, entonces las mujeres no pueden tomar la cena del Señor. Pero es un argumento inválido lo que está diciendo
Calvino, porque familia implica todos los de familia, padre, madre e hijos, ¿no? Y no dice la familia menos los niños. Entonces, como consecuencia de eso, uh, lo que Calvino está diciendo es que cuando habla de familia, involucra que el pacto involucraba a toda la familia, lo cual tiene sentido porque en el Antiguo Testamento el pacto abrámico involucraba a toda la familia. Involucraba a toda la familia. Cuando el niño era circuncidado, no se esperaba que el niño creyera antes de ser circuncidado. Al contrario, si el niño era parte de la familia pactal, entonces el niño también era circuncidado y los que no eran circuncidados, entonces eran eliminados. Entonces Calvino dice sí, pero aquí estamos contentos con la regla de la fe, porque cuando reflexionamos sobre la naturaleza de la ordenanza de hacer el Señor, juzgamos fácilmente quiénes son las personas a quienes debe comunicarse el uso de la misma. Lo mismo observamos en el acto del bautismo, pues atendiendo al fin, el fin para el que fue instituido, percibimos claramente que no es menos aplicable a los niños que a los de más avanzada edad, y que por lo tanto no pueden ser privados de él sin manifestar un fraude a la voluntad de su autor divino. Lo que está diciendo aquí Calvino, ¿no? Dice, bueno, el fin del bautismo es justamente para aplicar a los niños que fueron o que son parte de una familia de creyentes. El privarles a los niños entonces simplemente es cometer un fraude, ¿no? A la voluntad del autor, y el autor del bautismo es Dios. La afirmación que difunden entre la gente común que transcurrió una larga serie de años después de la resurrección de Cristo, durante la cual se desconocía el padre bautismo, es una falacia, es lo que dice Calvino, vergonzosa, ya que no hay escritor, por antiguo que sea, que no tenga su origen en los días de los apóstoles. O sea, lo que está diciendo aquí Calvino es que otra afirmación que decían los anabautistas es que para el tiempo que comenzaron a bautizar niños ya había pasado un largo tiempo, años, desde los apóstoles hasta que se inició o la primera vez que se bautizó. Calvino responde y dice que es una falacia vergonzosa, ya que no hay escritor que no tenga su origen en los días de los apóstoles. Quiere decir que los escritores van inclusive del tiempo de los apóstoles y claro, si vamos a la historia vamos a encontrar que es así, ¿no? Entrada número 9 dice la bendición del bautismo de infantes. Permanece brevemente indicar qué beneficio redunda en la observancia, tanto para los creyentes que llevan a sus hijos a la iglesia para ser bautizados, como para los bebés mismos, a quienes se les aplica el agua sagrada, para que nadie pueda despreciar la ordenanza como inútil o superflua. Aunque cualquiera que piense en ridiculizar el bautismo, bajo este pretexto también ridiculizaría la ordenanza divina de la circuncisión. ¿Qué pueden aducir para impugnar a uno que no pueda ser refutado contra el otro? Por lo tanto, el Señor castiga la arrogancia de aquellos que condenan inmediatamente cualquier cosa que su sentido carnal no puede comprender. Pero Dios nos proporciona otras armas para reprimir tal estupidez, es lo que escribe Calvino. Su santa institución, de la cual sentimos que nuestra fe deriva consuelo admirable, merece que no nos llamemos superfluos. Porque el símbolo divino comunicado al niño, como con la impresión de un sello, confirma la promesa dada al Padre piadoso y declara que el Señor no será Dios solo para él, sino para su simiente. No solo visitarlo con su gracia y bondad, sino también su posteridad a la milésima generación. Cuando la bondad infinita de Dios se muestra así, en primer lugar, proporciona la mayor cantidad de materiales para proclamar su gloria. Y llena los pechos piadosos sin alegría ordinaria, instándolos a amar más a su afectuoso Padre cuando lo ven por su motivo. Cuando lo ven por su motivo, él extiende su cuidado a su posteridad. Calvino dice, no me conmueve la objeción de que la promesa debería ser suficiente para confirmar la salvación de nuestros hijos. A Dios le ha parecido lo contrario, quien al ver nuestra debilidad se ha complacido en condescender con ella.
Permitamos entonces que aquellos que abrazan la promesa de misericordia a sus hijos consideren que es su deber ofrecerlos a la iglesia, ser sellados con el símbolo de la misericordia y animarse a una confianza más segura, al ver con el ojo corporal el pacto del Señor grabado en los cuerpos de sus hijos. Por otro lado, los niños obtienen un beneficio de su bautismo cuando al ser injertados en el cuerpo de la iglesia se convierten en un objeto de mayor interés para los demás miembros. Luego, cuando hayan crecido, se les exhorta con firmeza a un ferviente deseo de servir a Dios que los ha recibido como sus hijos por el símbolo formal de la adopción mucho antes desde cuando no tenían edad y pudieron reconocerlo como su padre. En fin, debemos estar muy impresionados por la advertencia que Dios se vengará de cada uno que desprecie el símbolo del pacto a su hijo, ¿no? Siendo este desprecio un rechazo, por así decirlo, una adjuración de la gracia ofrecida. Entonces aquí terminamos estas entradas 6 hasta el 9. Recuerden que hay más, quedan todavía unas 20 y tantas entradas más que vamos a ir poco a poco. La pregunta es, ¿qué se puede aprender de esto? Bueno, se puede aprender, número uno, diríamos para resumir, que para Calvino y para el resto de los reformadores, el bautismo es lo mismo que la circuncisión en promesa y esencia y naturaleza. Quiere decir la promesa de la vida eterna. Lo que cambia es la operación, porque en la circuncisión es el corte del prepucio del varón a los 8 días. En el bautismo ya no hay corte de prepucio, porque eso se cumple en Cristo. Cristo es nuestra circuncisión espiritual. Recuerde que la circuncisión en el Antiguo Testamento era el símbolo de lo que significaba la circuncisión espiritual, en realidad. Cuando viene Cristo, entonces el bautismo corresponde entonces al sello exterior, señal y sello exterior de pertenecer al mismo pueblo de Dios. Ya no hay corte de prepucio, sino más bien es el uso del agua como signo y señal de entrar al pacto con Dios. Y número 2, ya no está limitado solamente al varón, sino que incluye también a la mujer, al niño o niña. Entonces, eso es lo que estamos viendo en la entrada número 6, ¿no? En lo que Calvino está argumentando. Otra cosa que Calvino responde también ahí es que la circuncisión fue abrogada. Sí, eso fue abrogada, es cierto, porque se cumple en Cristo, muy importante. Dentro de la venida de Cristo, como la circuncisión era la expresión de la circuncisión espiritual, entonces Cristo se corresponde a nuestra circuncisión. Cuando hay la regeneración, entonces ya ocurre la circuncisión espiritual. Sin embargo, como parte externa, entonces se utiliza el agua. En ese caso, el bautismo viene a ser entonces el signo y señal de pertenecer y de entrar al reino de Dios, ¿no? El pacto, dice Calvino, es común y la razón para confirmarlo es común, dando a entender la razón por la cual se hace la circuncisión y la razón por la cual se hace el bautismo es lo mismo, la vida eterna, la promesa y la vida eterna. Lo que difiere es la forma. Muy bien. Luego Calvino sigue y dice que Cristo invitó a los niños. Entonces esto es muy importante, porque esto es un texto donde la mayoría de los que están en contra del bautismo lo pasan por alto. Ellos solamente ven en el aspecto histórico, en el aspecto, dice, bueno, eso no implica bautismo. Jesús simplemente está diciendo que venga. Pero no, Jesús no solamente está diciendo que venga. Jesús dice, de los tales es el reino de los cielos. Entonces, esa expresión de los tales del reino de los cielos no es ni siquiera dependiente en la fe de los niños. Jesús no está diciendo ahí, bueno, si los niños creen, entonces de los tales es el reino de los cielos. Ese es un tema muy importante. Jesús dice enfáticamente directo, no les impidan el venir
porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora, la objeción no reformada dice, bueno, Jesús no está refiriéndose a los niños, Jesús está refiriéndose a la fe de los niños, que uno tiene que tener fe como un niño para entrar al reino de los cielos. Bueno, Jesús no está diciendo eso tampoco. Jesús no está diciendo eso. Jesús no está diciendo, bueno, dejad que vengan porque de los tales, así como de los tales refiriéndose a aquellos que son como niños, es el reino de los cielos. No está refiriéndose a eso. Y hay una razón muy poderosa que no está refiriéndose a eso. La razón poderosa está en el concepto del Antiguo Testamento del pacto familiar. Recuerda, el pacto abrámico sigue. La ley que viene 400 años no elimina. En el pacto abrámico, la promesa es para el padre y para toda la familia. Dios no dice, bueno, la promesa es para ti y espera que tus hijos crezcan. Si ellos creen, entonces los circuncidas. No es así. Entonces, la promesa abrámica pasa a nosotros los cristianos, en Cristo Jesús. El que esté en Cristo, entonces, es heredero del pacto abrámico. La bendición y la promesa de Abraham viene a uno. Entonces, como ya viene a uno, entonces, ¿qué es lo que sucede? La bendición también es para los descendientes de uno. Si hay hijos, el pacto abrámico se aplica también a los hijos, con la diferencia de que ya no hay que circuncidarlos, sino que se les bautiza. ¿Dice Jesús eso? Claro que sí lo dice. Hay un texto, ¿no? Generalmente muy citado, pero muchas veces pasado por desapercibido, en Mateo 28, ¿no? Versículo 19, justamente dice, y lo voy a poner, por tanto, id, ¿dónde está? Aquí lo voy a poner. Eso está en Mateo 28, 19. ¿Qué dice ahí Mateo 28, 19? Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, hay un mandato. Muchos no entienden eso. La frase, por tanto, ir a ser discípulos, es el mandato que Jesús está diciendo a los discípulos, a los apóstoles. Vayan y hagan discípulos. Pero, ¿cómo lo van a hacer discípulos? Fíjense. Dice, número 1, bautizándoles. Bautizando. El primer aspecto, entonces, que Jesús dice es bautizándoles. Y después, en el versículo 20, Jesús dice, y enseñándoles. Ahora, muy importante eso. ¿Por qué? Porque según lo que dice Jesús en Mateo, está diciendo de que cuando vayan a ser discípulos, número 1, tienen que bautizarlos. Una vez que estén bautizados, entonces tienen que enseñarles. Ahora, esos dos aspectos es muy importante porque aquí, en este aspecto de Mateo 28, la gran comisión implica el uso del sacramento del bautismo como medio de entrada al pacto de Dios, y una vez que estén entrados, ya hayan entrado al pacto de Dios, a la familia de Dios, empieza lo que se llama el catecismo. Catecismo es simplemente la enseñanza, el hacer discípulos. Entonces estamos viendo aquí que el orden, inclusive en Mateo 28, es un orden en donde empieza primero con el bautismo y luego viene la catequesis, que viene a ser la enseñanza, ¿no? A diferencia de Marcos. En Marcos, por ejemplo, es diferente. Si vamos a Marcos, ¿no? Si vamos a Marcos, en la última parte de Marcos, en el Evangelio de Marcos, a Marcos 16, vamos a ver que Marcos 16 dice, a ver, en versículo 15, 16, dice Marcos 16, 15, 16, dice, y por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, muchos dicen, bueno, hay una contradicción ahí, porque en Marcos 16 dice el que creyere, entonces primero es creyere y fuere bautizado, luego fuere bautizado será salvo. Pero inclusive, uno de los grandes, cuando yo era bautista, estudié en un seminario bautista, y los profesores, claro, uno rechaza como bautista el bautismo infantil. Si ellos, yo les decía, bueno, si quieren ser técnicos, entonces hay otro problema inclusive más para el bautista. Porque si ustedes dicen, bueno, mira, ahí primero dice
como producto, viene como resultado de dos actos: creer y bautizo. ¿Entienden? Ellos dicen, no. Marcos 16 dice, bueno, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Dos, se nos enseñaba a nosotros diciendo, mira, ahí dice que primero la fe y luego el bautismo. O sea, primero creer. Ok, mi objeción era, si es verdad, entonces también tenemos que aceptar que el pasaje está diciendo que la salvación es producto de dos cosas: creer y bautismo. Creer y bautismo. Quiere decir que si uno cree y no se bautiza, entonces no es salvo, porque es lo que dice el pasaje. Entonces, no se puede decir, bueno, yo solamente creo esto, pero no el otro. Si vamos a ser consecuentes, era mi argumento, tenemos que aceptar que Marcos, no solamente, según el argumento bautista, no solamente está diciendo es que primero la fe y luego el bautismo, sino que está diciendo también que la salvación es creer y bautismo. O sea, el bautismo es parte de la salvación que viene a caer dentro del dogma católico romano. El que no es bautizado no es salvo, porque es la entrada. Y es más, es inclusive desde el punto de vista escritural, es más fiel al texto, no solamente ese texto, sino a todo el testimonio del Nuevo Testamento, al testimonio del Antiguo Testamento, de que para ser parte, entrada simbólica y de gracia al pacto de Dios, es necesario que uno sea sellado y señalado exteriormente con eso. En el Antiguo Testamento era la circuncisión, y hemos leído que el que no era circuncidado, ¿no?, era cortado del pueblo. Eso lo dice al principio, ¿no? Génesis 17:14, el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Eso no solamente es en el Antiguo Testamento, eso es ahora también. Todo aquel, si queremos aplicar, que no recibe la señal del bautismo, como consecuencia es cortado del pueblo. Entonces, la importancia en el Antiguo Testamento de ser circuncidado para ser parte del pueblo no cambia en el Nuevo Testamento con la venida de Cristo de bautizarse para ser parte del pueblo. Dentro del evangelicalismo, el bautismo se ve solamente como una memoración, no se ve como un sacramento. ¿Qué es sacramento? Sacramento significa un medio de gracia. Repito, sacramento, medio de gracia. Sacramento, medio de gracia. Sacramento, medio de gracia. La gente que no es reformada dice, bueno, sacramento no dice la Biblia. No tiene que decir la Biblia, porque el bautismo es un medio de gracia. Medio de gracia. Medio de gracia, ¿no?, por el cual Dios derrama su gracia. Por eso existe el bautismo. Entonces, ¿cómo reconciliar lo que dice Marcos cuando dice creyere y fuera bautizado con lo que dice Mateo, bauticen y luego enseñen? Bueno, la razón es simple. Cuando Marcos escribe su evangelio, está escribiendo a personas que generalmente son gentiles. Por eso que primero tenían que creer, ¿no? La persona gentil que no nace en un ambiente judío, entonces tiene que tomar, ¿no?, hacer la decisión, profesión de fe, creer y luego bautizarse. El bautismo no pasa o relegado, voy a bautizarme después, ya creí, lo cual es importante. Eso es teología norteamericana evangélica del siglo 19, pero que se inició con los anabautistas. Es más, los anabautistas ni siquiera creían eso. Aunque ellos rechazaban el bautismo de infantes, para ellos tenían que bautizarse. Entonces, vemos de que el bautismo, lo inmediato del bautismo era importantísimo, apenas uno creía. Era importantísimo. Pero la idea de que, bueno, después vamos a bautizarnos, como se hacen cruzadas evangélicas de origen norteamericano del siglo XIX y que pasó en México, Centro y Sudamérica, que es la gran mayoría de evangélicos, son yanquis en el sentido de la religión evangélica latinoamericana es norteamericana, porque de ahí nace. Si usted no lo sabe, eso es. Pentecostalismo es norteamericano, de ahí nace. Usted sigue una religión, si usted es pentecostal o evangélico, usted sigue una religión norteamericana. Eso es básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede?
Marcos está hablando a paganos. Entonces, lo primero que tiene que hacer un pagano es creer y luego bautizarse. Mateo no. Mateo está hablando a personas que son judías y que entendían el concepto abrámico, ¿no? El pacto abrámico, en donde el bautismo, entonces, reemplaza la circuncisión. Por eso dice ir a ser discípulos bautizándolos. Y luego, y enseñándoles, que es el catecismo. Lo cual quiere decir de que, uh, por ejemplo, mis niñas están bautizadas. Entonces, cuando nacen, ellas recibieron ya el signo del pacto, que es el bautismo, en virtud a mi fe. Entonces, eso es de estar de acuerdo al concepto abrámico, porque en ninguna parte se dice, en el concepto abrámico, de que tengo que esperar que mis hijos crezcan para que ellos hagan profesión de fe. No existe eso. Es más, otro concepto que yo desafiaba a los profesores cuando era bautista, decía, ¿en qué parte de la Biblia dice el Nuevo Testamento a qué edad los niños tienen que creer? Y eso era un tema grande, porque unos decían, bueno, el niño puede creer a los 5 años. Profesores bautistas me decían, no, 5 años el niño no sabe lo que hace, tiene que tener 12 años. ¿Por qué 12 años? Porque según ellos dice que Jesús a los 12 años entró al templo, pero tampoco hay validez bíblica. Ustedes decían, no, 12 años tampoco, tiene que ser 18 años. 18 años. ¿Y por qué no a los 17 años? Entonces, no hay fundamento bíblico para decir a qué edad el niño va a creer. Pero sí existe fundamento bíblico desde el punto de vista abrámico de que el niño que nace en un hogar de creyente, entonces ya está santificado por la fe de los padres y por lo tanto no se le puede negar la gracia del bautismo, ¿no? Y eso es bíblico, porque nosotros somos herederos de la promesa abrámica. La promesa abrámica, ¿qué dice? La promesa abrámica dice, será la benditas tú y tu simiente, tu descendencia, tus hijos y tus hijos. Eso es histórico, eso se desprende de la teología bíblica, eso es lo que creyeron los primeros padres de la iglesia cristiana, fueron los anabautistas que negaron el uso del bautismo en niños. Pero déjeme recalcar esto, ellos negaron eso, pero nunca negaron los bautistas o anabautistas que el bautismo se puede esperar para después. Ellos bautizaban inmediatamente, porque ellos entendieron, aun cuando negaban el concepto, la idea de bautizar a los niños, ellos entendieron la idea cristiana de que el creyente tiene que ser bautizado inmediatamente. Ahí sí estaban de acuerdo con todo el concepto bíblico, que el bautismo es parte de la fe, o va acompañado a la fe cuando uno cree. Y eso es algo que se pierde en el evangelicalismo. No, ellos dicen, bueno, acepta a Cristo y ya, luego vamos a ver cuando te bautices. Pero eso no es cristianismo bíblico, ese es cristianismo norteamericano. Déjenme ponerlo acá para los que son evangélicos, de evangelicalismo, ¿okay? Porque muchos son evangélicos pero no saben de dónde viene el evangelicalismo. Usted tiene que saber de dónde viene el evangelicalismo. Es de origen norteamericano, o como le llaman en nuestros países americanos, yankee, ¿no? Yankee, origen yankee, ¿no? Ahí está. El evangelicalismo es de origen norteamericano, no tiene bases escriturales en cuanto, es una religión yankee, English, American way, ¿no? I am American evangelical. Pentecostalismo es American, Estados Unidos, ¿no? Yo hablo inglés, soy de Estados Unidos, pentecostal. Entonces, todo eso se difunde. El evangélico sigue una religión del estilo norteamericano. Pentecostalismo es norteamericano. Mexicano, eres pentecostal, tu religión es norteamericana. Centroamericano, eres pentecostal, tu religión es norteamericana. Sudamericano, ¿no? Que va desde Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, ¿no? Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, no, Brasil,
No, ya parezco el mundialista ya, pero en fin, religión norteamericana, siglo XX al principio. Entonces, por eso que no conocen la historia. Entonces, cuando escuchan bautismo de infantes, sacramento, liturgia, dicen, oh, eso es catolicismo. Eso es catolicismo. Bueno, lamentablemente no lo es. Eso es bíblico, ¿no? Eso es bíblico. Entonces, uh, pacto abrámico, número uno, pacto abrámico. Eso se cumple en Cristo. Cuando dice la promesa es para ti y tus hijos, es la misma promesa que el cristiano. Si usted, por ejemplo, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Digamos que usted se llame Juan. Juan, un ejemplo. Digamos que usted es Juan y usted es creyente. Usted se casa, Juan, en este momento, con una hermana y tiene hijos. No hay base bíblica, escuche bien, que diga, bueno, ahora espera que tu hijo crezca, espera que él decida si quiere creer para que tú lo bautices. Eso no enseña la Biblia. Lo que sí enseña la Biblia es que los hijos de padres creyentes, entonces se les debe de suministrar el sello y señal que están en el pacto de Dios, que es el bautismo. Entonces tu hijo nace, entonces le llevas al obispo, porque Pablo dice a Timoteo obispo, obispado, al obispo, ¿no? Que viene a ser también el presbítero, de acuerdo al modelo bíblico del Nuevo Testamento. Se le dice, ¿no? Señor obispo, aquí está, yo prometo, ¿no? Que mi hijo, una vez que es bautizado, yo le voy a enseñar en la casa. Entonces el obispo o el anciano presbítero, ¿no? El cuerpo de ancianos, que son los obispos, entonces ellos comienzan a enseñar al niño desde chiquitos la enseñanza. Pero primero fue bautizado. Entonces no existe eso que no, mi hijo nació, pero lo voy a entregar, lo voy a dedicar a Dios. No existe esa dedicación. Muchos utilizan algo en el Antiguo Testamento, la dedicación de Cristo, pero eso solamente es la narrativa. No dice tienen que dedicarlo. Lo que sí existe es bauticen. Entonces, pero también hay una confusión. Aquellos que dicen, no se tiene que bautizar al niño, solo dedicarlo, están haciendo un ritual que no es ni siquiera mandato en las Escrituras. No es mandato. Lo que sí existe es que cuando el niño nace de padres creyentes, escriba, padres creyentes, aún uno dice, bueno, que si la mamá es creyente, el papá no importa. Si la mamá es creyente, ¿qué dice Pablo? Tu mujer santificas a tu esposo incrédulo. ¿Ustedes creen que los hijos no van a ser santificados? Claro que sí. Si se insiste diciendo, no, es que los niños tienen que creer, bueno, usted le está negando la gracia a sus hijos y sus hijos son paganos. Sus hijos son paganos, porque es como decir, bueno, yo y mi esposa somos cristianos, pero mis hijos como son chiquitos, ellos son paganos, porque voy a esperar a ver si crece. Supongamos que sea así, que es la mayoría de la mentalidad evangélica norteamericana en México, Centro y Sudamérica. Esos niños son paganos. ¿Qué si el niño se muere por alguna razón a los 9 años sin ser cristiano, sin ser bautizado? Usted no va a decir, pastor, se murió mi hijo, yo soy creyente, él está en el cielo. Un momento, no puedes decir eso, porque tú dijiste, yo no lo voy a bautizar hasta que él acepte a Cristo. Bueno, murió antes que acepte a Cristo. ¿Cómo teológicamente uno puede decir, bueno, mi hijo está en el cielo, cuando tú pensabas, como todo evangélico, no, voy a dejar que mi hijo más grande acepte a Cristo? Es más, supongamos que no muera, pero ¿qué si crece y siempre rechaza el evangelio? Tu hijo fue un pagano toda su vida, porque tú pensaste, oh, cuando sea grande tiene que creer para que sea bautizado. Está mal la aplicación. Esa aplicación es cuando uno, ya adulto, confiesa la fe en Cristo, ¿no? Yo profeso la fe en Cristo, creo primero y me bautizo. Y le dice al obispo, señor obispo, yo soy casado, tengo 10 hijos, ¿no? Entonces, de acuerdo a Mateo, dice, bauticen y se les enseña. Quiero que ahora mis hijos también sean bautizados. Ese es el modelo bíblico. No le puede decir, bueno, señor obispo, voy a esperar que mis 10 hijos crezcan a ver si aceptan a Cristo y luego se les bautiza. Eso no es modelo bíblico. El modelo bíblico es el adulto que profesa a Cristo se bautiza y la promesa abrámica viene a él y a toda su familia. Mujer, bautízate
mis 10 hijos vienen y se las bautiza. Si el mayor tiene 18 años y el último tiene un día de nacido, se la bautiza, el obispo la bautiza. Ese es el modelo bíblico. Se cumple con el modelo que dice en Abraham. La pregunta que muchos dicen, objetan es, bueno, ¿son salvos o no? Bueno, hay una cosa muy importante. La promesa de salvación implica promesa. Una vez que estén bautizados, es lógico que tú no vas a decir, bueno, ojalá que sea salvo. No, tú lo estás enseñando. Tú le estás enseñando las escrituras desde pequeño, le llevas a la iglesia, al obispo, ¿no?, de tu iglesia, los ancianos, el cuerpo presbiterial. Presbítero es la palabra griega que significa anciano, presbítero, ¿no? También es obispo. Obispo significa administrador de la casa de Dios. Ellos entonces son encargados de enseñar, ¿no?, hacer el catecismo. Catecismo no es invención católica romana, por si acaso, amigo evangélico pentecostal. No te asustes con la palabra catecismo. No, no, no. Catecismo implica repetición, enseñar. Por ejemplo, yo enseñé catecismo a mis hijas y les decía, por ejemplo, díganme, ¿cuáles son las tres personas de la Trinidad? Pregunta, respuesta, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Me respondieron, eso es catecismo. Entonces, catecismo es enseñanza, enseñanza. Es como, y los que niegan el catecismo hacen catecismo sin saber. ¿Por qué? Porque cuando van a la escuela dominical es invención norteamericana de los Estados Unidos de Norteamérica, Yankee, English, American. Ellos están haciendo catecismo. Entonces, ustedes están aprendiendo aquí en este momento, pueden ir a su casa, hablar con su esposa o con sus hijos o con su pastor. Pastor, he descubierto que nuestra religión evangélica es norteamericana. Nosotros no venimos de la Reforma, sino es norteamericana en los Estados Unidos en el siglo XIX. Eso apúntelo. Si usted es pentecostal, puede decir pastor pentecostal. Acabo de saber que nuestra religión es norteamericana, Yankee, English, que fue en el siglo XX, 1900, y nosotros nacemos de ahí. ¿Entiende? Eso lo tiene que decir usted. Eso es la verdad, ¿no? Ninguna parte en la historia se enseña que los... Uh, se enseña en ninguna parte de la historia se enseña que en ninguna parte de la historia se enseña que los que se conoce como evangelicalismo, pentecostalismo, nació o viene de de la época apostólica. Eso no viene de la época apostólica, eso viene de los Estados Unidos de América. A ver, repitan después de mí. Estados Unidos de América, religión norteamericana. ¿Por qué de Estados Unidos de América? Porque ellos rechazaron la reforma. No son reformados, el evangelicalismo no es reformado, ¿no? Es más, ni siquiera anabautista, porque el anabautismo siempre creyó que el que creyere fuera bautizado inmediatamente. Así que es muy importante que eso se sepa, ¿ok? Pero eso lo podemos hablar más tarde. Si tiene alguna pregunta en cuanto al origen de su iglesia, de su denominación, asambleas de Dios y todo eso, por ahí, por allá, entonces me pueden mandar un interno y con gusto yo les digo el origen de su denominación en cristianismo americano, no reformado, ¿ok? Es muy importante. Entonces muchos como que les cuesta aceptar la verdad. No, hermano, no hay que tener miedo. Simplemente diga usted, sí, mi denominación es Yankee, norteamericana, American Way, los Estados Unidos. Eso es, pero no es reforma. Entonces, yo le invito a usted a que conozca, investigue la reforma, que va desde los, empezando siglo, inclusive antes de Lutero, porque ya venía para reformar aspectos doctrinales dentro de la Iglesia Católica del Papado. Ahora, recuerde, uno de las grandes cosas negativas que ha traído todo esto es la proliferación, diseminación de miles de sectas evangélicas
por todas partes del mundo. Y eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Tiene que usted entender eso, ¿ok? Uh, Recuerde, lo que hemos hablado ahora es lo que dice Calvino. Se puede exponer más adelante. Recuerde, cuando usted haga una pregunta ahorita, tiene que pensar, se está exponiendo lo que Calvino dice. Yo le estoy dando información extra. Si se quiere hacer un exégesis de los pasajes que dijo Calvino, se puede hacer más adelante, ¿no? Pero ahorita no estamos en ese exégesis, porque ahí veo algunas preguntas que dice, por ejemplo, Calvino para los niños. Eso se puede enseñar después. Ahorita es poner las bases que sirvió para el concepto de bautismo de niños y la reforma. Una diferencia muy importante entre el bautismo desde el punto de vista romano es que para el bautismo dentro de la Iglesia Católica Romana es la fórmula esencial para la salvación. Los reformadores nunca creyeron que el bautismo es la fórmula para la salvación. Lo que sí creyeron que es el signo y señal del nuevo pacto. Signo y señal del nuevo pacto externo de pertenecer a la familia de Dios, pero que no otorga la gracia de la salvación, porque la gracia es solamente por la fe en Cristo. Entonces, si es por la fe en Cristo, entonces, ¿por qué usted dice que bautiza? Porque la herencia abrámica, promesa abrámica, escuche bien, promesa abrámica, dice que la promesa es para ti, creyente, mí, y para tus hijos y los hijos de tus hijos. O sea, quiere decir que si la promesa es para mí, yo no voy a esperar que mi hijo tenga 50 años de edad para decirle, ¿puedes aceptar a Cristo, hijo, antes que yo muera? No. Inmediatamente que mi hijo nace, unos días, hablo con el obispo de mi iglesia o con el presbítero y de acuerdo a la promesa, el mandato de Jesús, se le bautiza y una vez que esté bautizado, entonces viene la catequesis en la casa. Catequesis significa enseñarle. ¿Ok? Eso es el modelo reformado. Ese es el modelo reformado. Los reformadores no creemos que hay dos iglesias, solamente una iglesia. ¿Ok? Eso es muy importante. Bueno, va a haber más entradas en cuanto a lo que tiene que ver con esto del bautismo de infantes, ¿no? Es muy largo. Calvino más adelante refuta algunas objeciones. Y más adelante inclusive vamos a tocar el punto de vista histórico, que es lo que la iglesia a través de los 2000 años de historia eclesiástica ha creído. 2000 años, porque nosotros somos cristianos históricos. Nuestra fe cristiana no empezó hace 10 años, ¿no? Entonces, estamos apostólicos. El mensaje es universal. Una iglesia universal es una iglesia católica. No tenga miedo, especialmente amigos pentecostales y evangélicos que tienen miedo cuando escuchan la palabra católico, ¿no? Se les eriza la piel y dicen, eso es papado. No, católico significa universal, una iglesia que está en todas partes del mundo. Apostólico porque está fundado bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿no? Y la iglesia es santa. ¿Por qué? Porque somos santos en Jesucristo, ¿no? Y también es la madre de los cristianos, porque fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Por qué fuera de la iglesia no hay salvación? Es claro, no hay ninguna persona que pueda decir, yo soy salvo, pero no pertenezco a la iglesia. ¿Cómo? Un momento. ¿Cómo dijiste? Yo soy salvo, pero no pertenezco a la iglesia. No, si no estás en la iglesia, no eres salvo. No porque la iglesia salva, sino porque los que son salvos están en la iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿todos los de la iglesia son salvos? No, solamente Dios sabe quiénes son salvos. Por eso existe la iglesia visible, carne, hueso, ustedes me ven a mí, ¿no? Carne, hueso, y la iglesia invisible, aquella que el Señor conoce y dice, yo sé
quienes de toda la iglesia visible son salvos. Pero eso corresponde al Señor. No podemos ir, digamos, decir, eres salvo, tú no eres salvo, no. No, lo importante es que entendamos el concepto de eclesiología y especialmente el sacramento. ¿Qué es el sacramento? Un medio de gracia. Un medio de gracia. ¿Cuál es el otro sacramento? La cena del Señor. La cena del Señor. No es un recordatorio, como dice el evangelicalismo. Oh, es un recordatorio. No. La cena del Señor es un medio de gracia. Nos alimentamos espiritualmente cuando comemos el cuerpo y bebemos la sangre de Cristo. Es lo que dice las Escrituras. A diferencia del catolicismo, no creemos que se convierten en sangre y carne de Jesús, sino creemos que es el cuerpo espiritual, la sangre espiritual de Jesús. Y cuando compartimos, hay una bendición de gracia. Entonces, eso es teología reformada. ¿Ok? Así que yo les invito de una forma, diríamos, muy amigable, pero honesta, pero al mismo tiempo para que aprendan, porque aquí en esta página hay muchos que todavía son evangélicos. Yo he sido evangélico, ¿no? Pero cuando leemos la historia y vemos que nuestra fe es histórica, que viene del tiempo de los apóstoles, que nunca estuvo ausente a la iglesia siempre estuvo presente, aún en sus momentos de problemas. Entonces nosotros pertenecemos a eso. ¿Ves? No somos como los testigos que dicen, la iglesia estaba mal hasta que apareció Charles Russell. No somos mormones, como dice, la iglesia no había nada hasta que apareció Joseph Smith o los adventistas. No, nada de eso. Somos de la iglesia. Jesús dijo, las puertas del Hades nunca prevalecerán contra la iglesia. Quiere decir que siempre hubo la iglesia. Aún con los hombres imperfectos, siempre hubo iglesia. No hubo ningún siglo en donde se diga, aquí no hubo iglesia. No, es imposible. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A Jesús? ¿Nos mintió Jesús? Claro que no. Siempre hubo iglesia apostólica, ¿no? Santa, católica, ¿no? Entonces, los que somos en Cristo pertenecemos a la única iglesia universal o católica. Recuerde, no tenga miedo a la palabra católica, porque es lo que dicen las Escrituras. ¿Ok? Entonces vamos a quedarnos aquí y vamos a continuar la semana que viene, próximo viernes a la misma hora, con otro desarrollo más de estos temas muy importantes. Y recuerde, está aprendiendo usted también historia. ¿Ok? Historia. Los amigos evangélicos ya saben cuál es el origen del evangelicalismo. El origen del evangelicalismo es los Estados Unidos de Norteamérica, siglo XIX, aquí mismo, yo vivo aquí en Los Ángeles, y el pentecostalismo también. No parte de la Reforma, sino parte de ciertas personas religiosas que en el siglo XIX entonces comenzaron a crear una versión cristiana netamente norteamericana. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una oración breve para terminar esto. Oremos. ¿Me acompañan, por favor? Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que tu gracia y tu paz sea con cada uno de nosotros y bendice también a los hermanos, hermanas que estuvieron escuchando, que sea para el beneficio de ellos. Te lo pido en el único nombre, que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Y gracias por estar aquí atentos. Que la gracia y la paz sea en usted y en sus hogares y en su trabajo. Amén.